Hola a todos, bienvenidos. En esta nueva sesión sincrónica vamos a ver todo lo que tiene que ver con las operaciones bancarias activas, ¿ok? Un tema bien interesante, un tema en donde pues vamos a entender un poco más acerca de esas actividades típicas que desarrolla una entidad financiera, una entidad bancaria. Y digamos que son esas actividades que hacemos día a día y que en muchas ocasiones no conocemos qué hay detrás de eso, cómo la realiza el banco y digamos qué beneficios o en qué nos puede llegar a afectar ese tipo de acciones, ¿ok? Entonces, bajo ese orden de ideas, vamos a desarrollar esta sesión. ¿Listo? Bienvenidos. En primera instancia, vamos a tratar de explicar y dejar en claro qué es eso de operación bancaria, cuál es su definición y en qué consiste. Bien, sucede que operación bancaria, hay una definición y se conoce mucho en el ambiente latinoamericano y se ha difundido mucho. eh, y esa definición es autoría del profesor Joaquín Rodríguez Rodríguez, quien afirma que la operación bancaria es una operación de crédito realizada por una empresa bancaria, nótese bien, empresa bancaria, en masa, ¿ok? Y con carácter profesional, ¿ok? Entonces hay que verlo bien que una entidad bancaria tiene las características de una empresa y las actividades que desarrolla las desarrolla de manera profesional. Ahora bien, dentro de las operaciones bancarias se manejan las siguientes teorías. En primera instancia, tenemos lo que es la teoría del goce. Esta la voy a enmarcar. Esta teoría del goce eh, nos indica o hace referencia a que sobre la naturaleza jurídica de los negocios de crédito se han elaborado distintas teorías y entre las más destacadas puede citarse la teoría del goce, según la cual una persona lo que hace es que transfiere a otra, transfiere el bien para que esta última goce del mismo y a cambio y como contraprestación reconozca una remuneración o tasa de interés cuando digamos que de dinero se trata. Frente a esta teoría se han recibido muchas críticas debido a que en los negocios de crédito no puede hablarse del goce de una cosa ajena porque la transmisión de esa misma cosa se hacen propiedad e ingresan en plenitud al patrimonio del deudor, el cual adquiere como contraprestación la obligación de entregar un tanto equivalente, ¿ok? Eso frente a la teoría del goce. Entonces, digamos que, pues, que quedan algunas cosas que la desvirtúan, ¿ok? Luego viene lo que es la teoría del lucro, que también en alguna literatura la van a encontrar como teoría del lucro o del cambio. Esta teoría indica que las cosas no se entregan para conferir el goce de ellas, sino para obtener otras cosas a cambio. Es decir, se trata de cambiar cosas presentes por cosas futuras, en cuyo caso la remuneración o esa tasa de interés es simplemente la diferencia de precio entre unas y otras. ¿Ok? Y en último lugar, tenemos la teoría del plazo. Esta teoría del plazo, digamos que en esta teoría, el cambio de los bienes mm, no es suficiente para explicar el negocio del crédito, sino que la causa del mismo para el transmisor radica en la obtención de la remuneración, ya no por el goce de la cosa o la diferencia en precio entre las masas idénticas de bienes que se cambian, sino como una contraprestación al sacrificio que debe hacer como acreedor, es decir, el banco, ese sacrificio que hace el banco desprendiéndose de un bien productivo de su patrimonio durante cierto tiempo para permitir que el deudor se lucre por esta circunstancia. ¿Ok? Entonces, nótese bien que ahí se está viendo que el banco como tal se desprende de unos recursos propios de su patrimonio, los pone en circulación a un deudor para que este deudor lo trabaje y con base en ese trabajo se lucre por esta circunstancia. ¿Ok? De ahí que el interés dentro de esta teoría es el reconocimiento
del, del valor que el tiempo tiene en los negocios de crédito. ¿Ok? Entonces, nótese bien cómo eh, le dan digamos que le dan la vuelta a las dos teorías anteriores y conviertan en esta teoría como digamos que es la teoría actual que es más acogida. ¿Ok? Entonces, eh, y digamos que ahí el interés adquiere una relevancia en donde se dice que el interés dentro de esta teoría, de la teoría del plazo, básicamente se convierte en el reconocimiento del valor que el tiempo tiene en los negocios de crédito. ¿Listo? A eso hace referencia el interés dentro de la teoría del plazo. ¿Ok? Ahora bien, digamos que ya dejando un poco la parte jurídica, entonces entremos a lo que es el riesgo bancario. ¿Listo? Eh, ¿Qué es el riesgo bancario? Pues sucede que en el concepto de riesgo bancario se reúnen todos los distintos peligros que enfrentan las instituciones bancarias cuando llevan a cabo sus actividades. Este riesgo varía dependiendo del tipo de negocios que tenga un banco. ¿Ok? Las actividades de los bancos en Colombia, digamos que son muy similares, por lo tanto, los riesgos que enfrentan todas las instituciones bancarias, pues casi que tienden a ser los mismos. ¿Ok? Dentro de esos tipos de riesgo, tenemos los siguientes. El primero, este riesgo crediticio que hace referencia a esta sección. Entonces, ¿qué es el riesgo crediticio? El riesgo crediticio hace referencia a la posibilidad de grandes pérdidas por el hecho de que un cliente no cumpla con las obligaciones de crédito a las cuales se comprometió. ¿Listo? Ahora bien, está también el riesgo de liquidez, un riesgo de liquidez que hace referencia a la posibilidad de que se produzcan pérdidas excesivas por causa de las decisiones tomadas en pro de disponer de recursos rápidamente para poder cumplir con los compromisos presentes y futuros. ¿Listo? Eso es lo que hace referencia ese riesgo de liquidez, pero también se tiene un riesgo cambiario que consiste en esto. Ay, se me quedó. Ese riesgo cambiario hace referencia a la posibilidad de pérdidas por las variaciones en las tasas de cambio de las diferentes monedas con las cuales una institución financiera realiza operaciones o tiene recursos invertidos. ¿Ok? Ahora bien, digamos que en este tipo de cosas el banco no es inocente, el banco, digamos que conoce muy bien sus actividades, conoce este tipo de riesgos y se asegura también, ¿no? Entonces, por ende, cuando usted firma un crédito, y digamos que se compromete a pagar esa tasa durante ese periodo, sea que suba o que baje ese interés, ¿ok? Entonces, digamos que tiene mecanismos para blindarse. Obviamente, hay otro tipo de negocios que son ya mucho más, llamémoslo como otra línea de negocios, en donde el banco, pues obviamente entra a jugar con ese tipo de créditos, se puede llegar a ver afectado, pero digamos que son muy pocas las veces en las que un banco va a perder, ¿ok? Y existe otro riesgo, el riesgo de tasa de interés. Sucede que este tipo de riesgo, pues, hace referencia a la disminución del valor de los activos o del patrimonio de una entidad bancaria debido a las variaciones en las tasas de interés, lo cual puede conducir a que la institución tenga graves pérdidas. ¿Ok? Eso frente a ese conjunto de riesgos que tiene una entidad bancaria. Ahora bien, eh, digamos que también el sector bancario pues, se encuentra vigilado y regulado y en este aspecto las instituciones financieras desarrollan una actividad de gran responsabilidad eh, debido a que sus negocios pues, involucran los ahorros del público y los recursos que tienen establecidos con algún propósito. Y digamos que estos recursos no se pueden poner en riesgo, ¿ok? Ahora bien, eh, con el propósito de proteger a los ahorradores y clientes de estas instituciones bancarias, pues al sistema financiero y por consiguiente a la economía nacional, existen entidades que controlan las actividades que llevan a cabo estas instituciones
buscando mantener en niveles, llamémoslo, aceptables los diferentes tipos de riesgo y evitar, por lo tanto, la posibilidad de grandes pérdidas. La anterior labor de vigilancia y regulación está a cargo de instituciones como la Superintendencia Financiera de Colombia y el Banco de la República. Ahora bien, ¿cuáles son las operaciones bancarias que realiza una entidad bancaria? ¿Listo? Sucede que el sistema financiero pues, ofrece múltiples soluciones a través de su portafolio de servicios. Estas se ajustan a la necesidad del usuario y tienen una serie de prestaciones y condiciones que deben ser consideradas para ejercer un consumo inteligente de productos financieros. ¿Ok? Las operaciones que realizan las entidades financieras pueden clasificarse en tres grandes grupos en aras de una comprensión mucho más fácil, ¿ok? Entonces, están agrupadas en tres grandes grupos. El primer grupo se denomina operaciones activas, el segundo operaciones pasivas y el tercero operaciones neutras, ¿ok? Dentro bueno, digamos que puede ser que en alguna otra literatura ustedes encuentren que solamente hay dos grupos, ¿ok? Un primer grupo constituido por esas operaciones llamadas fundamentales o también operaciones principales o típicas de un banco que corresponden en el fondo a la realización de un negocio de crédito, ¿ok? Y un segundo grupo constituido por operaciones bancarias atípicas o llamémoslas neutras o complementarias, en las que el crédito, digamos que no interviene para nada, ¿ok? Comprende, digamos, la prestación de diversos servicios, eh, servicios de banco, como el alquiler de cajas de seguridad, administración de propiedades, cobranza de documentos, cambio manual de dinero, cobranzas y pagos por cuenta del Estado, etcétera, etcétera, ¿ok? Las operaciones típicas de crédito se suelen clasificar a su vez, digamos que en dos grupos. Ahí digamos que esas típicas las subdividen en dos, una en operaciones activas y la otra en operaciones pasivas, ¿ok? Pero ¿por qué las clasifican de esa forma? Porque consideran que existe un solo grupo en donde alberga esas dos operaciones, las activas y las pasivas, ¿ok? Y la otra, pues ya digamos que son las operaciones neutras, que son esas operaciones en donde no interviene la figura del crédito para nada, son esos servicios que cobra el banco por prestar sus servicios, ¿ok? Entonces, nos vamos a enfocar en la sesión de hoy solamente en esas operaciones activas. ¿Listo? Dentro de las operaciones activas, bueno, ay, yo aquí me pasé, estamos aquí, en este slide. ¿Listo? Las operaciones activas, digamos que se caracterizan en que la entidad financiera asume una posición de acreedor frente al usuario, ¿ok? El usuario, digamos que precisa de un capital y la entidad se lo proporciona en forma de créditos, ¿listo? En forma de créditos de libranza, en forma de créditos de libre inversión, en forma de crédito hipotecario, de tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Las operaciones pasivas se caracterizan en que la entidad financiera asume una posición de deudor frente al cliente. ¿Sí? Entonces, digamos que en esa parte, el usuario dispone de un capital y lo deposita en una entidad financiera con el objetivo de obtener rendimientos económicos y, digamos que unas prestaciones en términos de seguridad y disponibilidad. Las operaciones pasivas más conocidas son los certificados de depósito a término, los depósitos en cuentas de ahorros, depósitos en cuentas corrientes, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y en tercer lugar, tenemos esas operaciones neutras. ¿Listo? Y esas operaciones se caracterizan en que la entidad financiera no asume una posición de acreedora ni de deudora frente al cliente. Son, digamos que, operaciones basadas en la prestación de servicios digamos que, por esas actividades, digamos que el banco lo que hace es que cobra unas comisiones y honorarios de acuerdo a los mismos servicios que está prestando, ¿listo? Algunas de las operaciones neutras más comunes son, digamos, las transferencias entre entidades,
los estudios de crédito, porque eso los cobran, ¿sí? Otra cosa es que digamos que no se lo aprueben y por ende pues ahí no le cobran nada, pero en caso de que le aprueben el crédito, ahí el primer desembolso lo castigan con el descuento de ese estudio de crédito, ¿ok? Los manejos o transacciones, etcétera, etcétera. La mayor parte de estas operaciones se llevan a cabo una vez se ha ejecutado o solicitado una operación activa o pasiva. ¿Listo? Entonces, de las dos primeras, de las operaciones activas y las pasivas, derivan las operaciones neutras. ¿Listo? ¿Qué operaciones generan interés? Digamos que en las operaciones financieras activas, la entidad tiene derecho a cobrar intereses al usuario del crédito producto del préstamo de capital. ¿Listo? En las operaciones financieras pasivas, la entidad debe pagar intereses a sus usuarios producto de los depósitos de capital. Y en las operaciones neutras no se causan intereses. ¿Listo? Ahora bien, pues como lo decíamos, en esta sesión nos vamos a centrar únicamente en todo lo que tiene que ver con las operaciones activas para, digamos que como para enfocarnos en el tema, ¿listo? Entonces, las operaciones activas de los bancos comerciales, digamos que son esos procedimientos técnicos y esos mecanismos por los cuales los bancos facilitan apoyo financiero a su clientela mediante créditos por caja o a través de créditos ex caja o contingentes, también le llaman, ¿ok? Según la vigencia de los plazos de ejecución, pueden ser créditos de corto o de largo plazo. Y en las operaciones activas, los bancos se convierten en acreedores de sus clientes, ¿ok? O sea, yo como cliente del banco me convierto en deudor cuando le pido el préstamo y el banco a su vez se convierte en acreedor mío, ¿listo? A través de las operaciones activas se utilizan los fondos captados por el banco con el propósito de generar ingresos, manteniéndolos como disponible. Eh, y digamos que eso también digamos que es la forma de actuar que tiene un banco, ¿ok? Un banco, eh, digamos que, y para hacerlo más entendible en términos coloquiales, digamos que un banco pide prestado a los clientes para dar préstamos y ganar por esta operación. Entonces, digamos que yo tengo un dinero, tengo, qué sé yo, 50 millones de pesos y digo, bueno, ¿qué hago con esto? Pues dejarlos en la cuenta de ahorros no tiene ningún sentido porque hoy en día las cuentas de ahorros no generan lo más mínimo de interés, ¿ok? Entonces, es más, si empiezo de pronto a perder algo de dinero ahí porque entonces me cobran que la cuota de manejo, que los descuentos por el 4 por mil, etcétera, etcétera. Entonces, cuando voy a mirar ya no tengo los 50 millones, sino puede que tenga 49 millones 950 mil pesos, ¿sí? Pero bueno, entonces digamos que en ese orden de ideas yo digo, no, pero pues que voy a jugar con eso, pues más bien voy a sacar ese dinero de la cuenta de ahorros y voy a crear un CDT. Con ese CDT, pues ya digamos que la tasa de interés es mucho más alta y digamos que no es riesgosa. Entonces ya el banco se compromete, me dice, bueno, don Alexander, esos 50 millones, le vamos a pagar un 6% efectivo anual, una tasa de interés que pues no tiene nada que ver frente a lo que ellos cobran por un crédito, ¿ok? Entonces digamos que la posición del banco ahí es, siempre va a poner sus condiciones. Yo, digamos que en algún momento, si acaso le podré decir, y ya tendría que ser un cliente con mucho dinero y con mucha antigüedad en esa entidad como para poder decir, venga, ¿cómo me va a pagar el 6? No, súbame eso al 8 o al 7 por lo menos, pero por lo menos eso en el 6 porque ¿sí? Ya como que comienza uno pero digamos, hay que tener mucho dinero y como para poder poner condiciones a esta institución, ¿ok? Entonces, digamos que es un buen negocio porque el banco siempre pone las condiciones para prestar el dinero o pone las condiciones para recibir el dinero que yo como ahorrador voy a depositar en el banco. Entonces, pues siempre va a tener las de ganar, ¿no? Eh, sí, eso ocurre con mucha frecuencia. ¿Listo? Ahora, las operaciones activas, bueno, dentro de las principales operaciones activas, digamos que tenemos las operaciones de riesgos por caja,
Esas operaciones, digamos que son aquellas operaciones que implican desembolsos de dinero por parte del banco, pudiéndose identificar las siguientes actividades. Tenemos ahí los préstamos en primera instancia, esta sección. Los préstamos se conocen como esos contratos a plazos mayores de un año mediante los cuales el banco entrega al cliente, y cuando digo cliente me estoy refiriendo a una empresa, a una persona natural o a una persona jurídica, le entrega a ese cliente dinero para fines diversos, obligándose esta empresa o esta persona natural o jurídica a reembolsarlo en las condiciones de amortización e intereses que ha acordado con el banco. ¿Listo? A las empresas, el banco les puede otorgar préstamos con garantía hipotecaria o comercial. ¿Ok? Y básicamente ese tipo de créditos pues reciben la denominación de crédito comercial y crédito a la pequeña y mediana y microempresa. ¿Ok? A las personas naturales, el banco les puede facilitar préstamos hipotecarios, préstamos personales que en el caso se identifican como crédito hipotecario o como crédito de consumo respectivamente. Existe otra figura también, se conoce como el adelanto. Esta, esta figura, digamos que a través de este mecanismo y mediante acuerdo entre el banco y el cliente, el banco acepta pagar por un periodo y un monto determinado aquellos cheques girados por el cliente sin que existan los fondos necesarios en su cuenta corriente. Es lo que se conoce como sobregiro. ¿Sí? Eh, digamos que es obvio que para otorgar este tipo de facilidades el banco pues, realiza la evaluación crediticia correspondiente en función de la trayectoria del cliente, siendo por lo tanto un mecanismo de aplicación muy selectivo. O sea, no a todo el mundo le dan esa opción. ¿Ok? Pues tiene uno que manejar muy buenas relaciones. Primero, tener buen movimiento de dinero en el banco y segundo, tener también unas buenas relaciones digamos, con el gerente del banco, el subgerente del banco, como para poder tener acceso a ese tipo de productos. ¿Listo? Los adelantos según la existencia o no de garantías, digamos que se clasifican en adelantos al descubierto y adelantos con garantía, estando constituidas estas, por ejemplo, por letras de cambio o pagarés avalados. ¿Listo? La otra figura o el otro producto es lo que se conoce como el sobregiro. Ese sobregiro, digamos que es un mecanismo similar al adelanto, aunque en este caso el cliente gira cheques sin tener fondos ni existir un acuerdo previo. ¿Ok? Por lo tanto, no existe ni plazo, ni vigencia, ni monto tope para el sobregiro. Queda a criterio del banco otorgarlo o no. ¿Sí? O sea, ahí, como amanezca el gerente del banco dirá, no, a este no le vamos a dar sobregiro, miércoles, pero me lo venía dando y ahora no. Sí, pero queda a criterio del banco, ¿ok? Entonces, y digamos que ahí debe señalarse que en caso de ser otorgado, pues las tasas de interés aplicadas son superiores a la tasa activa promedio. Digamos que le sale más costoso al cliente esta figura de sobregiro. ¿Listo? Luego viene la línea de crédito, una línea de crédito que, digamos que en este aspecto, el banco puede otorgar facilidades crediticias a determinados clientes y una de estas, digamos que es la apertura de una línea de crédito, la misma que queda a disposición del cliente para ser utilizada de acuerdo a sus requerimientos, que por ejemplo pueden ser una cuenta corriente, descuento de títulos valores, apertura de créditos documentarios, etcétera, etcétera. La línea de crédito es objeto de un contrato entre lo que es el banco y el cliente, en el cual se fijan el monto máximo y los intereses y comisiones que el primero le cobra por esa, llamémoslo, facilidad. ¿Listo? Otra figura es el descuento bancario. Este descuento bancario, pues básicamente se define como un crédito otorgado por el banco a su cliente bajo las mismas bajo la forma del endoso de un título o valor a su favor. ¿Listo? En este caso, digamos que el banco lo que hace es que entrega al cliente
el importe que figura en este título, deduciéndole un monto determinado en función a la tasa de descuento aplicada y otros recargos que pueden estar ahí inmersos dentro de este título. ¿Ok? Los títulos más comunes para este tipo de transacción son la letra de cambio, el pagaré. eh, en otros países existe uno que se llama el warrant o la garantía. ¿Listo? En caso, eh, en caso que el banco no haga efectivo el cobro correspondiente por insolvencia del deudor, los títulos son devueltos al cliente, quien debe cancelarlos al banco. Ahora, digamos que esa es una mala práctica que nosotros como usuarios tenemos, y es que una vez que hemos pagado una tarjeta de crédito, nunca vamos al banco a que nos entreguen ese tipo de documentos, ¿ok? Pero pues digamos que uno ya queda con el soporte que pagó esa tarjeta, pagó ese crédito, y pues digamos que ese es el mecanismo. Es que hay que tener mucho cuidado con esos documentos, con esas. Por lo general, una tarjeta de crédito uno lo que hace es que la cancela vía telefónica y le dicen, ok, esta transacción quedó grabada con el número tal. Guarde ese número co- como su bien más preciado porque por lo general los bancos hacen o se les olvida aplicar cositas y después uno queda ahí con es que usted quedó con un saldo de 2.000 pesos y a hoy, 8 años después, ya nos está debiendo 792.000 pesos. Pero ¿cómo así? Pero digamos que se debe a ese tipo de cosas, ¿ok? Si por lo menos no va a ir a retirar esos documentos que firmó para ese otorgamiento de ese crédito, por lo menos vaya y pida una certificación que ese crédito ya quedó saldado, ¿ok? Eso tampoco significa que, es decir, lo va a eximir de esas posibles cobros a futuro en donde eh, le dicen, es que usted quedó con un saldito de 2.000 pesos y pues usted nunca se acercó a pagarlos, entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que cuando uno pide un certificado de esos, en la parte de abajo, por lo menos eso pasa con Avevillas, dice, el banco le informa al cliente que este certificado puede sufrir modificaciones debido a la fecha de contabilización o a la fecha de aplicación del pago. Entonces, como que le dicen, posiblemente va a quedar con alguna deudita por ahí. Entonces, esté pendiente, yo, ese tipo de cosas. Pero digamos que esa es la forma de actuar de los bancos. ¿Ok? Bueno, la otra figura, el anticipo. Digamos que frente a esta figura o mediante esta operación, el banco pone a disposición del cliente una cantidad de dinero determinada por la entrega en garantía que éste hace a la institución de títulos valores cuyo monto es superior al importe del crédito otorgado. El cliente retira los fondos y transfiere al banco en calidad de prenda los títulos valores acordados, no pudiendo el banco disponer de ellos, salvo incumplimiento del cliente de devolver la suma anticipada en el plazo convenido. ¿Ok? La otra es el factoring, factoring que es una figura financiera, un producto financiero que va cogiendo auge. eh, ¿Por qué? Digamos que el factoring resulta ser un mecanismo mediante el cual el banco, previa evaluación de la cartera de los acreedores de su cliente, asume la cobranza de sus cuentas por cobrar, ¿ok? Pagándole anticipadamente al mismo por el importe total y también digamos que ahí deduce la comisión correspondiente. Entonces, ¿qué hace el factoring? Sale un banco y dice, bueno, alzo la mano para ver quién quiere que le compre su cartera. Entonces llega un cliente, digamos, eh, qué sé yo, una oficina de abogados. Entonces dice, mire, yo tengo toda esta cartera y no la he podido recuperar. Bueno, déjeme ver los perfiles de los clientes, déjeme mirar. ¿Y cuánto suma esa cartera? No, esa cartera suma 1.000 millones. Bueno, listo. Entonces yo se la compro en 800. Uy, no, pero no sé qué. Y comienzan ahí a negociar. Bueno, le pago 810 millones. Y el banco le paga de inmediato esos 810 millones a esa oficina de abogados. Ellos hacen todo un trámite documental. El banco queda con esa cartera, o sea, aumenta su patrimonio porque pagó 810 millones y compró una cartera de 1.000 millones y comienza toda la ejecución de cobro. El banco es el experto en cobrar, bueno, en llamarlo y presionarlo y ponerlo a usted contra las cuerdas para que usted se desprenda de los recursos para poder pagar esa obligación. ¿Ok? Entonces, así es como funciona ese factoring, ¿listo? Digamos que en otros términos, el factoring es un financiamiento a corto plazo
respaldado por documentos de cobranza tales como pagarés, como facturas, cheques, contratos y otros documentos comerciales que permiten a las empresas obtener liquidez. ¿Listo? Y en este caso, digamos que el banco asume la totalidad del riesgo en esta operación, ya que al contrario de lo que sucede en el descuento bancario, no tiene la opción de devolvérselos al cliente en caso de no poderse cobrar. ¿Listo? O sea, ya pagó por esa cartera 810 millones, una cartera que costaba 1.000 millones, pues un negocio bueno, uno dice, bueno, se va a ganar 190 millones ahí de entradita y pues un buen negocio. Pero digamos que también ahí asume un riesgo esta entidad financiera al comprar esa cartera, porque digamos que si no lo puedo cobrar el banco, pues no lo puedo cobrar la oficina jurídica, pues digamos que a él le va a tocar empezar a crear otro tipo de figuras y de pronto esos 190 millones que en papel aparentemente se va a ganar, puede que no sea así. Puede que haya alguna cartera incobrable, puede que haya alguna situación ahí más anómala que no haya detectado al banco y pues eso le pase factura. ¿Listo? Listo, tenemos otra figura que es el leasing. Este leasing, digamos que es una operación financiera por la cual el banco o empresa de leasing adquiere un bien de capital a solicitud de su cliente y se lo arrienda por un periodo determinado. Al término de ese periodo, eh, digamos, el cliente tiene la opción de comprarlo por un precio previamente establecido, que puede ser equivalente al valor residual del activo. ¿Listo? Las operaciones de arrendamiento financiero o leasing se efectúan mediante un contrato mercantil que se suscribe entre el banco o eh, la empresa especializada en leasing y las personas naturales o jurídicas que demandan bienes. ¿Ok? En estas operaciones no se exige garantía específica, dado que está, digamos que está constituida por el propio bien adquirido que pertenece a la empresa arrendadora hasta que la empresa arrendataria haga efectiva la opción de compra establecida en el contrato. Por lo común, digamos que los plazos de estas operaciones son de unos 5 años, ¿ok? Los alquileres o cuentas periódicas pagadas por el arrendatario pueden ser iguales o variables en el tiempo, aunque normalmente la periodicidad es mensual, ¿sí? Mediante el leasing se pueden adquirir, por ejemplo, automóviles de alta gama, ¿sí? Camiones, tractores, embarcaciones también, material de transporte, equipamiento para usos diversos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Inclusive hay leasing habitacional, ¿no? Hoy en día esa es una buena figura, una figura que pues, le sirve a las personas para poder proyectarse frente a una adquisición de vivienda, digamos que en un mediano plazo, ¿ok? Luego están el financiamiento de exportaciones. Digamos que en este caso, los bancos brindan asesoría y financiamiento para exportaciones, ¿ok? El procedimiento para el otorgamiento de los recursos correspondientes se rige por la política del banco y obviamente también por las regulaciones existentes en materia cambiaria. Recuerden que habíamos visto un tipo de riesgo cambiario, pues es en este tipo mm, de actividades en donde ahí se ve mucho más expuesto el banco a que ese riesgo cambiario se materialice. ¿Ok? Para financiar las actividades de exportación, el banco utiliza, por un lado, los recursos captados en moneda extranjera por operaciones pasivas y o por compra de la misma, y por otra parte, líneas de crédito del exterior en forma de advance account, que es una figura que manejan en las entidades financieras. Entonces, el banco otorga créditos para exportación bajo las siguientes modalidades, bajo un capital de trabajo, digamos que es efectuado para financiación de la producción o compra de insumos y bienes intermedios que son requeridos para poder exportar. ¿Listo? Se efectúa en el periodo previo a la recepción del contrato de compra por el exportador. Hay otra figura, se llama el preembarque, es el préstamo concedido al exportador cuando éste, digamos que ya ha recepcionado el pedido y requiere capital para la manufactura del producto antes de su embarque. Y el post-embarque, digamos que este financiamiento opera desde que la mercadería está embarcada y digamos que es una verificación que puede hacerse a través del conocimiento del embarque presentado por el cliente. ¿Listo?
Hay eh, otro producto, se llama el forfaiting. Este tipo de producto, dentro del grupo de las operaciones activas de los bancos, digamos que este mecanismo es similar al factoring, pero está vinculado únicamente al comercio exterior, ¿ok? ¿Y en qué consiste? Básicamente se enfoca en la cesión de derechos de cobranza al banco por parte del exportador, ¿ok? El banco paga por adelantado al exportador, descontando una comisión, asumiendo los riesgos de no cobranza también en este caso, ¿ok? Mediante el forfeiting se eliminan todos los riesgos para el exportador, como son la falta de pago, la imposibilidad de transferir fondos, el riesgo cambiario, etcétera, etcétera. Y todo lo asume la entidad financiera, ¿ok? Y en última instancia tenemos la tarjeta de crédito. Este es un mecanismo electrónico utilizado como medio de pago por la compra de bienes o prestación de servicios al cliente, pudiendo también servir en algunos casos como tarjeta de débito. ¿Listo? Al contrario de las tarjetas de débito propiamente dichas, en el caso de las tarjetas de crédito, los recursos no corresponden al titular, sino al banco o a esa entidad emisora los que le van a cobrar un interés correspondiente por el uso que usted como cliente haga de esa tarjeta de crédito, ¿ok? La tarjeta de crédito permite evitar el manejo de efectivo y es de mayor fiabilidad que el cheque, ¿ok? ¿Por qué es de mayor fiabilidad que el cheque? Porque digamos que en este caso siempre existe el riesgo de no cobranza para las casas comerciales que expenden bienes o prestan servicios, ¿ok? Mientras que con la tarjeta de crédito quien asume la responsabilidad del pago es el emisor de la misma, o sea, el banco, ¿ok? El banco o la franquicia, Mastercard, Credibanco, Visa, etcétera, etcétera, la que sea, ¿listo? Para otorgar una tarjeta de crédito, digamos que el banco debe realizar una evaluación previa del cliente en función a sus ingresos, a su situación financiera y, llamémoslo, referencias personales, aunque aquí lo que más prima es cómo se encuentra usted reportado ante las entidades de riesgo. ¿Ok? En caso favorable, pues se realiza un contrato entre el emisor y el usuario. En ese contrato, pues, lo que se hace es que se establece una apertura de una línea de crédito que el banco concede al cliente y que se vuelve efectiva a través del pago a terceros de las facturas firmadas por el cliente en formularios especiales luego de haber utilizado la tarjeta. Hoy en día ya no se utiliza la firma. Antes tenía uno que firmar todos esos comprobantes, hoy en día no. Pues uno los firmaba y como eso como que no servía para nada porque se podía colocar el garabato que fuera digamos que el comercio que le estaba prestando ese servicio o esa compra, pues el comercio no sabía si esa en realidad era su firma o no, pues por ahí medio miraban la firma que uno tiene en la cédula, pero eso no significa mucho y el banco tampoco se va a poner a mirar si el comprobante, si todos los comprobantes se han quedado bien firmados, imagínense el volumen de vouchers que van a recibir y ponerse a revisar, a confrontar contra la firma registrada del cliente en el banco, pues digamos que eso es una operación compleja y muy desgastante. Entonces, digamos que en ese punto de vista, eso no se hace ya normalmente. ¿Listo? Ahora, eh, el emisor cobra al usuario, es decir, el banco le cobra al cliente el consumo con su tarjeta de crédito por un periodo de tiempo dado, por lo común un mes, agregándole la tasa de interés convenida. Los vendedores cobran directamente al emisor, el cual les deduce una pequeña comisión. Es decir, ahí el banco gana por punta y punta, ¿ok? Le cobra a usted como cliente, como usuario de la tarjeta, le cobra unos intereses y le cobra una cuota de manejo. Y al comercio, que fue donde usted realizó la compra, el banco le descuenta al momento en que le va a pagar. Es decir, si usted realizó una compra de 100.000 pesos, el banco le va a pagar al comercio digamos que 92.000 pesos, ¿sí? Pero eso entre todas las compras que se realizan a diario, en todos los comercios bajo una misma franquicia, pues digamos que es una cantidad de dinero que a diario recupera, que a diario está prestando y bueno, no, que a diario está recaudando el banco sin hacer mucho esfuerzo, ¿ok? A nivel internacional, las tarjetas más identificadas son Diners Club, American Express, Visa y Mastercard. También hay que señalarse que los diversos procedimientos para la emisión y utilización de las tarjetas de crédito son objeto de normatividad por parte de la Superintendencia Financiera. Así, por ejemplo, el reglamento vigente exige
que se informe a los clientes sobre las obligaciones y aspectos principales del contrato de tarjeta de crédito antes de ser firmado, ¿ok? Define también que su contenido debe incluir como mínimo el monto de la línea de crédito, o sea, cuál es el máximo tope que tiene usted para disponer por medio de esa tarjeta de crédito. También debe especificar las comisiones y los cargos, la tasa de interés efectiva anual y el monto sobre el cual se aplicarán los intereses, ¿ok? Digamos que esa es digamos que ese es el producto casi que estrella de los bancos y digamos que es como ese producto al cual podemos accesar de una manera mucho más rápida nosotros los clientes, ¿ok? Ahora también hay bueno, estábamos viendo estas operaciones de riesgo por caja y existen también unas operaciones de riesgo ex caja, ¿listo? Suena como raro, ¿no? Pero bueno, estas operaciones de riesgo ex caja, eh, para este tipo de operaciones no existe el desembolso de dinero o de efectivo y el banco solo interviene mediante un compromiso a futuro de cumplir con la prestación de un tercero en caso este no lo haga, ¿listo? Como ejemplo de estas operaciones se tiene lo que es el crédito documentario. Este crédito documentario es un procedimiento utilizado en el comercio exterior, es un compromiso escrito contraído por el banco por orden del importador a pagar cierta suma de dinero al exportador en un plazo determinado previa prestación, bueno, previa presentación de los documentos que justifican el envío de una mercancía determinada, ¿ok? Digamos que en estos documentos, bueno, estos documentos vienen siendo por lo común el conocimiento de embarque, la factura comercial, la póliza de seguro y a veces la factura, en algunos países le llaman la factura consular, ¿ok? Cabe destacar que en el proceso de crédito documentario interviene digamos, la figura y se conoce como el ordenante, en este caso viene siendo el importador, el banco, el emisor, digamos que ubicado en el país del ordenante. Entonces, yo soy un exportador, yo voy a adquirir la figura de ordenante, yo importador, me acerco al banco, un banco que está en mi país, en mi ciudad, y le digo, mire, tengo tal transacción, tal actividad económica, no sé qué, dice más, necesito que usted me apoye en esto. Entonces ahí el banco se convierte en emisor y existe un banco corresponsal que es ese banco que está ubicado en el país en donde está el exportador. ¿Ok? Y existe también el beneficiario o el exportador. Entonces son cuatro figuras que existen en este tipo en esta figura de crédito. ¿Listo? La cartera de crédito, digamos que es el medio a través del cual se concreta ese crédito documentario. Es emitido en cualquier forma escrita y remitida al banco del exportador por correo electrónico o cualquier otra forma convencional pactada entre ellos dos, entre los dos bancos, entre el banco emisor y el banco receptor. Bueno, entre el banco emisor y el banco corresponsal. Esos son los términos exactos. ¿Listo? Digamos que los usos internacionales referentes a las cartas de crédito se regulan mediante un conjunto de normas conocidas como RUU, RUU, ¿sí? Que son reglas de usos uniformes relativos a créditos documentarios. ¿Listo? También tenemos lo que es la fianza bancaria. Bueno, ya hablamos del crédito documentario. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la fianza bancaria. Dentro de esta fianza bancaria, digamos que viene siendo un contrato a través del cual el banco lo que hace es que garantiza el compromiso asumido por su cliente frente a un tercero. ¿Ok? Es de carácter, llamémoslo, accesorio y permite respaldar el compromiso firmado por el cliente en el contrato principal. ¿Ok? Y en caso de incumplimiento por parte del cliente, el tercero lo que hace es que solicitará la ejecución de la garantía bancaria, estando el banco obligado a su cumplimiento. ¿Ok? Por hacer las características por cumplir la figura de fianza. ¿Listo? La fianza se presenta generalmente a través de una carta accesoria al contrato principal y recibe el nombre de carta fianza. ¿Ok? En este caso el banco no cobra interés, sino más bien una comisión en función de la magnitud del valor del contrato garantizado y
su plazo de vigencia. ¿Listo? Las fianzas bancarias permiten garantizar cumplimiento de contratos, créditos solicitados a proveedores, también digamos que todo el tema que tiene que ver con operaciones de admisión temporal para reexportar adelanto de ventas, respaldo a papeles a ser negociados en la bolsa de valores y créditos en general. Eh, digamos que en lo que respecta específicamente a fianzas que cubren operaciones comerciales internacionales, podemos citar las garantías contractuales, las de fiel cumplimiento de contrato y las de reembolso de anticipo. Y la última figura tiene que ver con el aval. Este aval, digamos que es una garantía exclusivamente del cumplimiento de obligaciones que están contenidas en los títulos valores, ¿ok? Esta parte, digamos que es bien importante, debe constar literalmente en el mismo título valor. De esta manera, el avalista queda obligado de igual modo que el avalado o deudor. De ahí que al acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación a cualquiera de ellos o a ambos, lo puede hacer también. En el campo doméstico, la concesión de avales por parte de un banco puede justificarse, digamos que por su insuficiencia de liquidez transitoria, obligando al cliente a recurrir a otras fuentes de financiación, lo cual pues digamos que se facilita mediante ese aval. A nivel internacional, la solicitud de avales se presenta cuando los clientes tienen obligaciones de moneda extranjera, ¿ok? Digamos que en este caso hay que recurrir a firmar unos créditos otorgados por un banco en el exterior y este puede condicionar el otorgamiento de los mismos a la emisión de un aval por parte de un banco de primer nivel del país del solicitante, ¿ok? Eso es bien importante, pues quería dejarlo ahí como nombrado porque, pues digamos que eh, se utiliza mucho y ahí es en donde los bancos entran a respaldar a sus clientes. Obviamente por eso cobran, ¿no? Es más gratis con los bancos. Vamos a hacer un ejercicio de un préstamo bancario. Vamos a ver la dinámica, cómo opera, cómo afecta y cuál es la dinámica que surte dentro de una entidad financiera. ¿Listo? Tenemos el caso en donde Bancolombia aprueba un préstamo de consumo, el cual se abona a la cuenta de ahorros del cliente Juan Carlos Correa. El valor del préstamo es de 80 millones, es importante este monto. El plazo por el cual le prestan esos 80 millones es por 60 meses. La comisión del 1% sobre el monto del crédito más el 16% de IVA sobre la comisión. El cliente solicita una chequera constituida por 100 cheques por 150.000 más el IVA, más el impuesto de timbre, que está tasado en 0,0003 VTs por cada cheque, que equivale a 7 pesos, 53 centavos por cada cheque. ¿Listo? Tiene una tasa de interés mensual del 2,5%, una tasa de interés de mora del 3% mensual. Nótese que es bien alto esa tasa de interés del 2,5, pero bueno. La fecha inicial del préstamo es el 27 de enero del 2018. Entonces, bajo ese orden de ideas, dentro de ese ejercicio nos solicitan, primero, contabilizar el préstamo inicialmente. ¿Listo? Descontar y contabilizar la comisión y el IVA, contabilizar la causación de interés del 27 al 30 de enero. ¿Por qué? Porque el préstamo fue otorgado el 27 de enero del 2018. Entonces, digamos que tenemos que contabilizar la causación de interés del día 27 al 30 de enero del 2018 por el sistema de cuota fija y por el sistema de cuota decreciente, o sea, por abonos de capital uniforme. ¿Listo? Hay que contabilizar la causación de los intereses del 1 al 27 de febrero, contabilizar el pago de la primera cuota por débito automático en cuenta de ahorros y por pago en ventanilla, es decir, dos modalidades. ¿Cómo queda contabilizado? Digamos que a nosotros como cliente nos da lo mismo, ¿sí? Nosotros vamos al banco y lo pagamos por ventanilla o lo podemos pagar, digamos que directamente me lo debiten de mi cuenta de ahorros.
¿Listo? Entonces vamos a hacer las dos transacciones, las dos contabilizaciones. Vamos a contabilizar las cuotas 2, 3, 4 y 5 por ambos sistemas. Y ahí digamos que no olvidar contabilizar la causación de intereses por los últimos 3 días de cada mes. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que tenemos lo siguiente. Lo primero que se debe hacer es calcular la cuota mensual y para eso nos podemos apoyar en Excel por medio de la función pago. Esta funcioncita es bien importante, es la que nos va a determinar cuál es la cuota que se debe pagar mensualmente por ese préstamo. ¿Listo? Entonces tenemos 80 millones, el valor del préstamo, una tasa de interés del 3%, un periodo de 60 meses y la cuota mensual, después de haber utilizado la función pago, digamos que eh, está calculada en 2.588.271 pesos con 67 centavos. Entonces, digamos que tenemos ya este formatico ya en Excel, colocamos estos 4 ítems y lo que hacemos es que el valor del capital, el valor del préstamo de 80 millones lo debemos colocar en negativo, ¿ok? Eso es importante, si no, no nos va a funcionar, ¿listo? Los 80 millones van en negativo, por eso está ahí en rojo, ¿listo? Digamos que se coloca la tasa de interés y aunque el Excel lo muestre redondeado, el dato de 2.5 lo muestra en 3%. Entonces, digamos que el ejercicio nos decía que la tasa de interés del préstamo es del 2.5% mensual. Pero Excel, cuando uno le coloca 2,5, él lo redondea automáticamente en 3. Entonces, digamos que no se afanen porque ahí ven un 3%, en realidad es un 2.5%, ¿ok? Eh, a pesar de que ahí muestra el 3%, él está tomando el dato correcto, el 2.5, ¿ok? Y en la otra casilla, en la casilla de periodo, se coloca los 60 meses, digamos que va a ser la duración de ese préstamo, ¿listo? Y eso nos da como cuota mensual, pago de cuota mensual, 2.588.271,67. Entonces, ¿cómo funciona esto en Excel? Entonces, en primera instancia tenemos los montos, esa tablita que teníamos anteriormente es esta, ahí está, tenemos el valor del préstamo en menos 80 millones, porque recuerden que ese valor tiene que ir en negativo. Tenemos la tasa de interés, el periodo y en donde dice cuota mensual colocamos un igual. ¿Listo? Y ahí tal cual como dice en la descripción, el número 1 dice, nos ubicamos en la casilla, aquí el número 1, este número 1 significa que nos ubicamos en la casilla al frente de la cuota mensual y colocamos ese igual. ¿Listo? Luego nos vamos aquí a este botón, oprimimos el botón denominado función en Excel, este f de x. Luego de eso nos aparece esta ventanita en donde nos aparecen una serie de fórmulas. Buscamos la fórmula que dice pago. Aquí en esta sección podemos colocar buscar, le escribimos ahí pago, le damos ir y nos aparece la fórmula. Cuando se nos despliegue la imagen de las funciones disponibles, seleccionamos la denominada pago y luego lo que hacemos es oprimir el botón aceptar. ¿Listo? Una vez hemos hecho eso, digamos que ya Excel nos abre otra ventanita en donde debemos marcarle cuáles son las respectivas casillas. En primera nos indica, bueno, dígame cuál es la tasa. Entonces la tasa es la tasa de interés, que en este campo es la de 5. Entonces estoy en la columna D, en la fila número 5. ¿Listo? Luego me dice que le coloque el número de periodos, corresponde a los 60. Entonces, y ese 60 está ubicado en la casilla, en la columna D6, el 60. Y por último, le debo indicar el valor. Y ese valor está ubicado en la columna D, en la fila número 4, que es el 80 millones. Entonces, de esa forma, ya con esos valores, yo lo único que oprimo es el botón aceptar y una vez oprimo ese botón, él ya me calcula el valor de la cuota, que son 2.588.271 pesos con 67 centavos. ¿Ok? Este es el monto de la cuota mensual del préstamo. ¿Ok? Ahora bien, digamos que ahí tenemos que realizar una tablita de amortización para poder determinar de ese valor, de esos 2.588.271,67 centavos, cuánto va a parar a capital y cuánto es el valor de los intereses. ¿Listo?
Entonces, para calcular cuánto es ese valor, entonces lo que hago es, tomo los 80 millones, lo multiplico por la tasa de interés, que es 2,5%, y me da los 2 millones acá, para mi primer cuota. Entonces tomo mi tabla de amortización y coloco aquí las cuotas. Entonces aquí solamente coloqué 7, pero esto va hasta 60. ¿Listo? Coloco el saldo inicial, 80 millones. La cuota siempre va a ser constante, 2.588.272 a lo largo del tiempo. De esos 2 millones, de esa primer cuota, de los 2.588.272, corresponde a intereses 2 millones, que se calculan bajo esta forma. Entonces, 80 millones por el 2,5% son 2 millones. Y como pagué 2.588.000, 2 millones van para intereses y 588.272 amortizan mi capital. ¿Ok? Es decir, disminuyen esa deuda que tengo con el banco. Mi saldo final ahí es 79.411.728. Es decir, a los 80 millones únicamente le voy a restar estos 588.000 y me queda un saldo de 79.411.000. Me llevo eso para el siguiente renglón, ese saldo final, 79.411.728. La cuota va a ser la misma siempre, 2.588.000. Sobre esos 79.411.000, calculo los 2,5% de interés, me da 1.985.293 que van a pagar como intereses y a capital voy a pagar 602.978, me queda como saldo final 78.808 y sigue la misma dinámica. Entonces, coloco en la fila 3, en la columna de saldo inicial, 78.808.750, la cuota que es constante, el interés, entonces multiplico 78.808.750 por 2,5 y me dice que el interés a pagar es de 1.970.219 con un abono a capital de 618.053 pesos y me queda como saldo final 78.190.000 y así sigo la dinámica, cada vez hasta llegar a cero. ¿Listo? En el mes 60. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestra tabla de amortización, sabemos cuánto es el valor de nuestra cuota mensual, cuánto va a parar a intereses, cuánto va a parar a capital y de esa forma podemos llevar el control de ese préstamo. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Contabilice el préstamo inicialmente. ¿Ok? Dentro de eso, entonces, esto es la contabilización que hace el banco. ¿Ok? Entonces, la causación del crédito el 27 de enero es la siguiente. Entonces, de la cuenta 141115, que se conoce como crédito categoría normal, un crédito de consumo, tenemos 80 millones al débito contra la cuenta 212005 que se llama depósito de ahorros por préstamo al crédito 80 millones. ¿Ok? Entonces, otorgó el banco este producto, este crédito por 80 millones y depositó de inmediato el dinero en la cuenta de ahorros del cliente, esos 80 millones. Así quedó contabilizado ese primer registro. ¿Ok? Aquí digamos que no se ejecuta el bono el abono en cuenta de ahorro del cliente para que disponga de sus recursos y se genera una cuenta por cobrar por crédito en categoría A. ¿Listo? Entonces, luego nos dicen que descuente y contabilice la comisión y el IVA. Entonces, descuento comisión crédito a través de nota de débito a la cuenta de ahorros del cliente. Entonces tenemos la cuenta 212005, cobro comisión estudio de crédito del 1% del valor del crédito, nos da 928.000 pesos, que se discrimina de la siguiente forma. La cuenta 2535 se denomina IVA generado en comisiones por 128.000 y la cuenta 411525 que se denomina servicios bancarios comisión por 800.000 pesos al crédito, eso suma 928.000 crédito, 928.000 débito. ¿Ok? Así se contabiliza esa comisión y el IVA, o sea, el estudio del crédito y el IVA que genera ese estudio de crédito. ¿Listo? Bien. Luego nos dicen registre todo lo que tiene que ver de la chequera. ¿Listo? Entonces, se crea esa nota de débito. La cuenta que se afecta es la 212005, denominada
cobro comisión estudio de crédito por el 1%, que es por valor de 174.750, que consiste, o discriminando este valor, queda 25.35, la cuenta IVA generado en chequera por valor de 24.000 pesos. La cuenta 25.15.20, que se conoce como timbre por cheque, que era por 7 pesos con 35 centavos por cada uno, nos da 750, porque es por 100. Y la venta de la chequera, que se registra en la cuenta 419505 por valor de 150.000 pesos. Valor total 174.750 al crédito contra los 174.750 pesos al débito. ¿Listo? Luego nos dicen que hay que contabilizar la causación de interés del día 27 al 30 de enero de 2018 por el sistema de cuota fija. Entonces lo que hacemos es la causación de 3 días de intereses, eh, interés por 30 días, que son 2 millones, y el interés por 3 días es tomar esos 2 millones, dividirlo en 30 y multiplicarlo por los 3 días, eso nos da 200.000 pesos. Entonces eso es lo que vamos a contabilizar, esos 200.000. Entonces tenemos la cuenta 160518, se llama, o la denominamos ahí en el detalle, colocamos interés 3 días de enero, categoría A, un crédito categoría A normal de consumo por 200.000 pesos en el débito contra la cuenta 410203, que son los intereses por el crédito de consumo, 200.000 pesos al crédito, y esto me da sumas iguales. ¿Ok? Luego de eso, tenemos que contabilizar la causación de los intereses del 1 al 27 de febrero de 2018. Entonces tenemos la causación de interés del 1 al 27, tenemos la cuenta 160518, interés 3 días de enero categoría A normal, 1.800.000, contra la cuenta 410203, interés crédito de consumo, 1.800.000. ¿Ok? Sumas iguales, 1.800.000, 1.800.000. ¿Listo? Obviamente ahí debieron ser 2 millones, pero como habían 200.000 pesos que ya habíamos pagado en esta, pues digamos que se deducen de esos 2 millones que hacían parte de la cuota que por concepto de intereses se debía pagar en el primer mes de cuota. ¿Listo? Bien. Ahora, digamos que hay que contabilizar el pago de la primera cuota por débito automático en cuenta de ahorros y por pago en ventanilla. Entonces, en primera instancia, tenemos pago de cuota el día 27 de febrero por débito automático. Entonces, se crea una nota de débito, descuento directo en cuenta. Bajo esa forma o bajo esa figura, se afectan las siguientes cuentas. Se afecta la cuenta 212005, en donde se discrimina el capital cuota 1, crédito de consumo, por 588.272, solo lo que va a capital. Afecta a esa cuenta, 212005. El monto de los intereses afecta también la cuenta 212005 como cobro interés cuota 1 del 27 de enero al 27 de febrero por 2 millones. ¿Sí? Nótese que va del 27 al 27 y suma los 2 millones. Contra la cuenta 141115, cuota 1 de crédito de consumo por los 588.272 y contra la cuenta 160518, intereses del 27 de enero al 27 de febrero por crédito de consumo, 2 millones. Total, sumas iguales, 2.588.272 pesos. Luego, el banco contabiliza el ingreso de dinero. Entonces, digamos que el pago de la cuota 1 del día 27 de febrero por débito automático, entonces se hace de la siguiente forma. Ingresa a la cuenta 110505 el valor de 2.588.272 pesos al débito y va contra la cuenta 141115, cuota 1, crédito de préstamo 588.272 y contra la cuenta 160518 por 2 millones, y eso nos da sumas iguales. Así queda contabilizado en el banco el ingreso del dinero. ¿Ok? Luego, bueno, y ahí dice ese ejercicio, ¿no? Ya digamos que no tenemos más nada que hacer y digamos que después de ahí para adelante se vuelve rutinario. Entonces, dependiendo de cómo lo haces, si paga por descuento
por medio de nota de débito bueno, por medio de un descuento directo en cuenta o por medio de un pago en ventanilla. ¿Listo? Es lo único que va a variar, pero el resto de la dinámica contable va a ser la misma en todos los casos. ¿Listo? Y vamos a ver otro ejercicio que tiene que ver con un producto de crédito de vivienda. ¿Ok? Ahí en este, digamos que el enunciado nos dice que Bancolombia aprueba un préstamo hipotecario, el cual se paga a la constructora el Amarillo S.A. a través de cheque de gerencia, y el beneficiario del préstamo es el cliente Juan Carlos Correa. Este señor está más endeudado en ese banco, entonces tiene un valor del préstamo por 140 millones. Al cliente se le solicita abrir una cuenta de ahorros el día 12 de marzo por el valor de la comisión por el estudio de crédito, más los gastos del 4 por mil y el pago de cheque de gerencia de 17.000 pesos, más el IVA al 16% y el timbre del 0,5% sobre el valor del cheque. El valor del IVA, pues esto va cambiando con base en las reformas tributarias y todo esto, pero ahí lo hacemos con uno del 16% y usted lo puede utilizar el que a bien tenga para, digamos, replicar este mismo ejercicio en cualquier periodo. El plazo de este crédito es a 10 años, o sea, 120 meses. Se cobra la comisión del 1% sobre el monto del crédito, más el 16% de IVA sobre la comisión. También está lo de la tasa de interés, es del 14,5% efectivo anual, una tasa de interés de mora del 16% efectivo anual y la fecha inicial del préstamo es el día 18 de marzo de 2018. ¿Listo? Bajo ese orden de ideas, entonces nos solicitan elaborar lo siguiente. Contabilizar la apertura de cuenta de ahorros por un valor de 2.200.000, contabilizar el préstamo inicialmente, descontar y contabilizar la comisión y el IVA, contabilizar la causación del interés del día 18 al 30 de marzo de 2018 por el sistema de cuota fija y por el sistema de cuota decreciente, contabilizar la causación de los intereses del 1 al 17 de abril de 2018, contabilizar el depósito equivalente al valor de la cuota en cuenta de ahorros los días 15 de cada mes, y contabilizar el pago de la primera cuota por débito automático en cuenta de ahorros y por pago en ventanilla. Entonces, tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, que era calcular el valor de la cuota, un valor de la cuota que, pues digamos que se hace la misma función, la función pago. Entonces coloco el monto, coloco el plazo y coloco la tasa de interés y me indica que la cuota del préstamo es de 2.141.619. La dinámica es la misma, tal cual. Lo único que se hace es que para calcular el valor de la cuota, pues se tienen en cuenta el número de periodos, el monto del préstamo y la tasa de interés. Con base en eso yo ya tengo el valor de la cuota y hago la misma dinámica. Creo mi tablita de amortización, arranco con los 140 millones menos la primera cuota, menos los 2.142.619. Ahí me indica que van a pagar por concepto de interés de esta primera cuota 1.588.667 por solo interés y 552.952 que quedan abonados a capital. ¿Ok? Saldo final del crédito después del pago de la primera cuota, 139.447.048 pesos y sigue haciendo la misma dinámica. Va haciendo el descuento. Esto en Excel, usted simplemente calcula la primera fila y ya de ahí para abajo, eso se calcula automáticamente. Entonces no tiene ningún inconveniente. En lo que sí hay que tener mucho cuidado es en el cálculo de la fórmula. ¿Ok? O sea, ¿cómo voy a implementar la fórmula? ¿Cuáles son los parámetros que le estoy dando? Porque fácilmente me puedo equivocar, puedo cometer algún error y donde comete un error y no me dé cuenta, la tabla de amortización ya me quedó mal. ¿Listo? Es mucho cuidado con esa parte. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Contabilizar la apertura de la cuenta de ahorros por un valor de 2.200.000 pesos. Entonces, la apertura de cuenta de ahorros el día 12 de marzo con un monto de 2.200.000 me afecta a las cuentas 110505, en donde lo que se hace es un efectivo a la cuenta de ahorros por 2.200.000 y la cuenta 212005, el depósito para la cuenta de ahorros de 2.200.000 pesos. Entonces, sumas iguales y queda cancelada esa transacción. Luego, me dice contabilice el préstamo inicialmente.
Entonces, la causación del crédito el 18 de marzo es la siguiente. Tomo la cuenta 140405 por valor de 140 millones contra la cuenta 216515, que es el cheque de gerencia por pagar por 140 millones. Es decir, es lo que el banco, el cheque de gerencia que emite el banco por los 140 millones a la constructora con la cual se va a financiar la compra de ese apartamento. ¿Ok? Este registro se elabora, en este registro se elabora un cheque de gerencia para quien se beneficia de la venta del bien raíz o vivienda. El cheque de gerencia queda como un pasivo hasta que el beneficiario o persona jurídica lo consigne y haga canje, o cuando el beneficiario o persona natural lo cobre por ventanilla. Luego, eh, tenemos lo del 4 por mil. Nos dice, aunque los créditos hipotecarios, el impuesto 4 por mil no aplica para los créditos de vivienda o libre inversión, el 4 por mil lo asume el beneficiario del crédito por el desembolso. ¿Ok? El registro contable para el caso del 4 por mil es el siguiente. La cuenta 212005 al débito contra la cuenta 2530 al crédito, porque digamos que es una cuenta, ese dinero no va a quedar para el banco, ese dinero el banco lo tiene que después devolver al Estado, ¿ok? Y ahí queda cancelado esa transacción del 4 por mil. Ahora, descuenta y contabiliza la comisión y el IVA. Entonces, tenemos la cuenta 212005 por valor de 1.624.000 pesos, que está conformada por la cuenta 2535, que es el IVA generado en comisiones, por 224.000, y la cuenta 411525, que son la comisión por servicios bancarios de 1.400.000. Eso me da un total de 1.624.000 en el crédito contra 1.624.000 en el débito, y queda cancelada esa obligación. La nota débito por el cheque de gerencia más el IVA al 16% a cargo del beneficiario del crédito. Entonces, cuenta 212005, cheque de gerencia por 19.805, cuenta 2535, IVA al 16% por pagarle al Estado 2.720. La cuenta 251520, que es el impuesto de timbre al 0,5, es 85 pesos. Y la cuenta 419505, que es venta cheque de gerencia, por 19.805 pesos, que me queda a ambos lados, tanto en el débito como en el crédito. ¿Listo? Luego debemos contabilizar la causación del interés del día 18 al 30 de marzo de 2018 por el sistema de cuota fija. Entonces, la causación de interés del 18 al 30 de marzo, eh, digamos que se hace de la siguiente forma. Tenemos el valor del interés de 1.588.667, lo dividimos entre 30 y lo multiplicamos por los 13 días y nos dice que el valor correspondiente a esos días 18 al 30 son 688.422, y contablemente me queda la cuenta 160506, en donde voy a aplicar los intereses al débito 688.422, y va contra la cuenta 410203 al crédito 688.422, ¿ok? Me dan sumas iguales y queda contabilizado la causación de ese crédito, de esos intereses, del 18 al 30 de marzo. Luego nos dice contabilizar la causación de los intereses del 1 al 17 de abril de 2018. Entonces tenemos la cuenta 110505 por 2.142.000 contra la cuenta 212005, depósito de ahorros, 2.142.000 pesos, sumas iguales. ¿Listo? Ahí me queda contabilizado y quedó castigada esa cuenta. Bueno, y luego lo que hacemos es causar los intereses del 1 al 17 de abril. ¿Listo? Entonces tenemos ahí la cuenta 160518, los intereses por 17 días del mes de abril, 900.244 pesos, contra la cuenta 410203, intereses de crédito de vivienda, 900.422, sumas iguales. ¿Listo? Luego, lo que hacemos es contabilizar el pago de la primera cuota por débito automático en cuenta de ahorros. Entonces nos dice que lo que se hace es
Se registra ese pago por descuento automático de la siguiente forma. La cuenta 21-2005 se ve afectada por los 552.952, que es lo que, digamos, afecta o va a disminuir mi capital de la deuda. Y la cuenta 21-2005, o sea, aunque es la misma cuenta, tengo que discriminar qué va al capital y qué son los intereses, cuál es el monto que afecta a los intereses directamente. En este caso, 1.588.667. Cuota uno crédito de vivienda, 552.952 y en la cuenta 140405 y en la cuenta 160506 los intereses, que son 1.588.617. Valores iguales, 2.141.619. ¿Listo? Que corresponde al pago de mi primer cuota. ¿Listo? Y ya, para finalizar, contabilizamos el pago de la primera cuota por pago en ventanilla, ¿ok? Entonces, lo que se hace es, digamos que aquí la diferencia es que entre el pago en ventanilla y el pago por cuota, ay, ¿qué hice? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, no sé qué oprimí por ahí mal, y, porque no me funciona y el internet. De pronto ustedes lo estén viendo bien, pero a mí sí me está pasando algo